¿Cómo va, muchachos? Yo por acá, empezando la clase hoy. Muchachos, me toca leerles qué hice porque se acuerdan que lo dejamos hasta, hasta donde empieza el azul, pero lo hice con el propósito de que no se me olvidara explicarlo. Bueno, hasta acá todo súper bien. ¿Recuerdan que sí? Y yo no apunté nada, absolutamente nada, quedé con los dos amarillos. Y dice que a partir de ahí tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos bajos azules. Azul, un aumento azul. A partir de ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 punto bajo azul, un aumento azul. Y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ay, aquí 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, sí, aquí 11 nomás. Pues 11 puntos bajos. Azul, un aumento azul. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acá sí volví a dejar 12. 12 puntos bajos. Azul, un aumento azul. Y tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos bajos azul. 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos bajos rojos. Un aumento rojo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 puntos bajos rojos, un aumento rojo. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 puntos bajos rojos, un aumento rojo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 punto bajo rojo, un aumento rojo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puntos bajos rojos. ¿Ok? Ahí termina la vuelta 17, muchachos. Vuelta 17. Empezamos vuelta 18. Ay, yo no le coloqué a esto que era vuelta 17, 18 y 19. Perdón. Andaba un poquito pensando en que no se me fuera a olvidar leerles esto que fue lo que yo hice. ¿Ok? Hasta ahí va plano, perfectamente plano, él no se va a recoger, él va maravillosamente bien. Vamos a seguir, ¿dónde está la cuadrícula? Sí. Vamos a ver dónde está la cuadrícula de lo que yo necesito. Ustedes ya saben que se la pasa pensando. Sí. Le respondo. Volvemos acá. Y dice que voy en la A. La A lleva una vuelta más, sí. Colombia, sí, toca una vuelta más. Entonces, vuelta 18. Y dice la vuelta 18 que vamos a empezar con las letras. Fueron 12 puntos, un aumento. Yo creo que este lo voy a dejar 9 puntos, un aumento. Acá tiene muy buenos aumentos, pero no quiero que por nada el mundo se quiera cerrar. Vamos a hacer los dos negros. El aumento quedó acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10. 10 puntos, 11, 12. Pero en el amarillo no quiero aumentos, o al menos no acá en este borde. Entonces vamos a hacer 2 negros, 2 amarillos, 2 amarillos. A mí se me cerró
No sé por qué. Ve, Yanú, raro, porque tiene muchísimos aumentos. En mi caso siento que tiene muchísimos aumentos. Hazle más aumentos y ya, no pasa nada. 2 color negro. Y aquí sí voy a hacer aumento. De una vez un aumento amarillo, porque el aumento viene desde acá. En el caso suyo, Yanú, si se le cerró mucho, hágale el aumento acá. Acá para que no se cierre. En mi caso siento que esta parte tiene muchos aumentos, que yo sería capaz de hacerle una vuelta sin nada de aumentos acá. Yo sería capaz de hacerle una vuelta sin nada de aumentos. Entonces sí está raro que se le haya cerrado el fondo a Yanú. De pronto está apretando mucho la puntada. 4 amarillos. 2 negros. Acá donde tengo aumento, no tengo aumento, entonces yo creo que sí voy a hacer un aumento acá. Esta es la B. No, en mi caso yo creo que podría perfectamente darle una vuelta sin nada, absolutamente nada de aumentos. Acá voy a hacer un aumento, pero amarillo con negro. Sí, chicos, porque en mi caso no tiene nada de problema de que se vaya a cerrar. 1, 2, los 2 amarillos. Y volvemos con los 2 color negro. Acabo de hacer un aumento ahí, pero simplemente amarillo negro, simplemente como por no dejar, pero no porque sienta que hace falta, porque no hace falta. Gracias, profe, qué bello todo. Gracias, chicas. Gracias a todas las compañeras que van llegando. Gracias. Acá no voy a hacer ningún aumento. Ahorita les leo lo de la frase para que quede bien. Este de la M voy a hacer un amarillo. Ahí me dice que lleva un aumento. Espere, ya hice el aumento acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, vamos a hacer un aumento ahí. Ahí me dice que lleva un aumento. Vamos a hacer un aumento acá que ni siquiera se va a notar. 1, 2 color negro. Que en mis casos me dan ganas de no hacer el aumento ahí. Sino en el amarillo. Ay, sí, no le voy a hacer aumento ahí. No. Los 2 negros para que se perfile más linda todavía. No, sí voy a hacer el aumento, pero en el amarillo. Ya vi por qué. Para que no se pierda la línea de la M. Amarillo con negro. Ahí hago mi aumento. Y se ve más linda la línea amarilla. Ya les muestro. Acá. 4 color negro. Y los 3. 1, 2, 3. Los amarillos vuelvo a hacer aumento acá. Gracias, chicas. Dios les pague, Dios les bendiga. Ya voy a leer lo de la frase. Esto es que la O voy a hacer un aumento acá. No porque lo necesite, muchachas. Realmente mi fondo está bastante bien. 2. Pero que es 1 y 2. 2 color negro. Dos. Colombia. Y cuando hice aumento, aquí.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, no voy a hacer aumento todavía. Acá tampoco, porque acá tenía un aumento muy seguidito. No, es que mi fondo lo podía... Yo sé que puedo darle una vuelta sin aumento y no se va a cerrar. Puedo darle una vuelta perfectamente sin aumento y no se cierra. Colombia. Sí, sí me quedó bien la frase. Esperen, yo aprovecho, estiro acá mis hilos. Listo. Colombia. 1, 2, 3. Vamos a hacer el aumento acá. Que ya lleva mucho sin aumento. Pero solo por hacerlo, porque realmente no se va a recoger. Los dos amarillos. Esta es vuelta 18, muchachas. La que les leí cuando empecé la clase era la 17. Y creo yo que en la otra vuelta cierro las letras y le vamos a dar una vuelta sin aumentos y sin nada. O sea que nos quede más o menos entre 180 a 200 puntos. Y no le vamos a hacer nada más. Acá hice aumento. Son 3, Colombia. Sí, la otra vuelta se cierran todas. Todas las letras. Voy a hacer el aumento acá antes de empezar los dos negros, solamente para no hacerlos en esta orilla. Que se conserve esa línea de amarillo. Solo por eso. Porque la verdad no es necesario más aumentos. Y yo creo que en lo azul y en lo rojo no le voy a hacer aumentos, muchachas. No, de verdad no le voy a hacer aumentos porque siento que se me... Más bien, los aumentos se los dejo para la otra vuelta. Mire. Colombia. Bello. Aquí ya voy a cerrar la A. Cierro la I. Cierro la B. La M. Todo ya queda cerrado. Y mire, acá tiene muchos aumentos. No le voy a hacer más. Sí, señora Inés, en la vuelta 17, cuando empecé este en vivo, les terminé de leer cómo iba la 17 y esta que empecé es la 18. Sí, señora. Estamos muy bien. Estamos bien, 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 bien. Voy a leerles cómo va esta vuelta con amarillo. Voy a leerles cómo va esta vuelta con el amarillo y las letras. Y seguimos. Sí, ahí está bien. Sí, nosotros habíamos quedado en la vuelta 17. Y eso fue lo que empecé hoy, leyéndoles la vuelta 17 para que puedan continuar. De hecho, le voy a hacer un aumento acá nomás. Acá. La mitad del azul. A mí sí me va a tocar contar. No quiero contar, pero sí me va a tocar contar. Para que quede un aumento acá. Y en el rojo lo mismo, un aumento acá. Porque la verdad, siento que no necesita más aumentos. Sí me toca contar porque sí o sí para el patrón escrito. Pero si por mí fuera, no le haría nada de aumentos. Bueno, entonces dice que esta vuelta 18 se tejieron 2 puntos bajos amarillos. 2 puntos bajos amarillos. 2 puntos bajos negros. 2 puntos bajos amarillos. 2 puntos bajos negros. Acá no hice aumento, sí. Y empecé un aumento y 1, 2, 3, 4 amarillos. Un aumento amarillo. 4 puntos bajos amarillos. 2 puntos bajos negros.
1, 2, 3, 4, no. 3 amarillos, 3 puntos bajos amarillos. Y acá hice un aumento amarillo negro. Un aumento amarillo negro. ¿Listo? Y acá tejí un punto negro, 2 amarillos. Un punto bajo negro, 2 puntos bajos amarillos. 2 puntos bajos negros, 2 puntos bajos negros. Esta es la vuelta 18, chicos. Y tejí 1, 2, 3, 4. 4 puntos bajos amarillos. Un aumento amarillo negro, que fue para la M. 2 puntos bajos negros. 1, 2, 3, 4. 4 puntos bajos amarillos. 3 puntos bajos negros. Y acá 1, 2, 3 amarillos. 3 puntos bajos amarillos. Un aumento amarillo. 2 puntos bajos negros. 2 puntos bajos amarillos. 2 puntos bajos negros. Y acá 1, 2, 3. 3 puntos bajos amarillos. 2 puntos bajos negros. 1, 2, 3. 3 puntos bajos amarillos. Un aumento amarillo. 2 puntos bajos negros. 2 puntos bajos amarillos. 2 puntos bajos negros. Y acá 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos bajos amarillos. Un aumento amarillo. 2 puntos bajos negros. Y 2 puntos bajos amarillos. ¿Listo? Vamos a ver hasta dónde me da el azul. Yo digo que como hasta la mitad, vamos a ver. Para hacerle el aumento ahí. Entonces dice que voy a tejer todo hasta allá y ahorita cuento cuánto es todo hasta allá. Simplemente tejo hasta llegar al gancho. Ya cuento cuántos hice y listo. Oye, esta es la última vuelta. Ah, no. Ya iba a decir yo que esta era la última vuelta con azul. No. La última vuelta es cuando se cierran las letras. Ahí sí ya no llevo sino una vuelta totalmente amarilla. Hasta llegar donde tengo mi gancho. Hasta acá nada más. Quitemos ese gancho porque ya me estorba. Me faltan 3 puntos para llegar ahí. Listo. Acá va mi aumento. Tengo que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 puntos bajos azules. 27 puntos bajos azul, un aumento azul. Listo. Y a partir de acá voy a marcar solamente para saber que de ahí para adelante cuento los otros puntos, a ver cuántos me quedaron en total de azul. Solo como por saber.
Dame a Luz Martínez. Qué bárbaro, qué bonito. Acabo muchas personas. Felicidades. Gracias, 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 gracias por hablarme. Gracias, chicas. Gracias por esos mensajes tan bonitos. Muchas gracias. Y seguimos acá. Seguimos. Ya. Ahí. Vamos acá. Señora Rosemary, buenas noches. ¿Cómo está? Nada de aumento lo estoy... bueno, de hecho no le estoy haciendo aumentos, pero sí tengo que estirar mi hilo blanco. Es el único que se ve un poquitico. No, mentira, el amarillo también lo veo y una gotica. Chicas, yo estoy utilizando dos tonos de hilo, amarillo. Se los digo porque para entrar al grupo de WhatsApp, nosotros hacemos para cada mochila grupo de WhatsApp. Pero para agregarlos, la única condición es que sean clientes de la tienda, o sea, que compren hilo con nosotros. De resto, yo no tengo problema en que usted quiera que le agregue al grupo de WhatsApp, pero si no es clienta, si no compra material con nosotros, no, porque el grupo de WhatsApp es para los clientes, no solo los alumnos, sino también los clientes de la tienda. Entonces, esta mochila, muchas personas me salieron que, profe, yo compré el material con usted y yo no, porque nosotros estamos utilizando dos tonos de amarillo. Y aunque ustedes creen que no me doy cuenta, sí me doy cuenta si usted tiene los dos tonos de amarillo o no. Que de por sí no les he querido decir cuáles son los dos tonos de amarillo por lo mismo, porque empezaron muchas personas que, profe, quiero estar en el grupo de WhatsApp de esta mochila porque vamos a enseñar a hacer un balón. Bueno, la idea es hacer un balón un tamaño real, pero entonces estoy confirmando con una señora y de que quiere el balón, pero también el problema es de que a muy poquitas personas compraron el material con nosotros. Entonces, bueno, lo vamos a decidir a ver si sí vale la pena hacerlo, el balón de tamaño real, porque si nos demoraríamos, de hecho llevaría trabajo como si estuviéramos haciendo una mochila mediana. Entonces pues tendría que justificar, tendría que valer la pena pues de que sean buenas personas las que compraron el material con nosotros para poder dedicarles mínimo 3 días haciendo ese taller, porque sí sería enseñarles a hacer el balón, pero sí tocaría por lo menos 3 días, entonces que valga la pena que sí seamos bastanticos. Entonces, sí, chicos, yo estoy utilizando dos tonos de amarillo y la gente pues viene que no, que comprar material con nosotros. No, porque yo estoy utilizando dos tonos de amarillo y no he querido comentar cómo los dos tonos de amarillo por lo mismo, porque yo sabía que todos iban a querer entrar al taller y al WhatsApp. Y para entrar al WhatsApp pues tiene que ser personas que hayan comprado el material para esta mochila. O sea, que usted compró el material para hacer esta mochila, pues obviamente tiene derecho a entrar al grupo. Este es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 azules. 29 punto bajo azul. Listo, ahí ya terminé el azul, vámonos con el rojo. Recuerden que no estoy haciendo aumentos, sino calculando a la mitad y ya. No me voy a poner a preocuparme porque tenía muy buenos aumentos. De hecho, en esta vuelta que viene, voy a hacer pocos aumentos, pero sí voy a hacer aumentos porque ya en la otra hacemos la vuelta amarilla y vamos mañana a empezar el cuerpo. Con los puntos que tenga, no me voy a preocupar si tengo 100, 200, 201, 180, 190, no. La ventaja de esta mochila es que no es múltiplo de nada, aunque si es múltiplo, no es exigente que tenga tantos puntos. ¿Qué pasa? Ella va a llevar diseño alrededor, pero el diseño que va a llevar es muy fácil. Entonces no se preocupen, va a llevar un solo frente, que es donde va la palabra, vamos mi selección, creo que es esa frase la que lleva al frente. Entonces no va a necesitar más nada, sino que tenga más de 100 puntos. Eso sí,
Creo que la cuadrícula es de 100 puntos si no estoy mal. Que tenga más de 100 puntos. Nada más. Nada más. Para que sí o sí les quede una mochila muy linda. Entonces, si tengo 180 o 190 o 200, con eso me voy a ir. Porque no la quiero grande. No quiero una mochila grande. Acá me quedan también 3 puntos. Y contaremos cuántos rojos tengo. Y vamos a hacer acá el aumento. Entonces sí, chicos, es por eso nada más. El grupo de WhatsApp es más que todo para los clientes de la tienda, que si tienen alguna duda. Lo que pasa es que si alguien compra el material con nosotros, lo mínimo que hacemos nosotros es que sí o sí pueda tejer la pieza. Porque pues si adquieren el material y no pueden tejerlo, está complicado. Entonces por eso las asesorías por WhatsApp se enfoca muchísimo en las personas que compran material con nosotros, que sí puedan elaborar sus proyectos y no se queden con el material ahí en veremos, porque esa parte, en mi caso, se me hace muy triste que alguien invierta dinero, buen dinerito, en material que van a arrumar, que van a terminar metiendo por allá en un rincón, en un cajón. Entonces la idea es motivarlos a que sí o sí empiecen a tejer y le saquen provecho al material que compran. Porque si a mí no me gusta que se queden con materiales. Ya vamos a contar los rojos. Y vamos por la última vuelta, que sería la 19, la última que lleva aumentos. De ahí para adelante ya es una vuelta totalmente amarilla sin aumentos. Qué dicha que ya mañana empezamos el cuerpo de la mochila, esa parte me encanta. Rosemary, buenas noches. Gabriela, ¿quién más llegó por ahí? Por ahí están las chicas y yo no las había saludado. Ya vamos a terminar acá, cerrar la palabra Colombia. Y listo. Si ven, chicos, que con solamente esos 2 aumentos que hice y el fondo no se cerró. Sí se tensionó un poco, pero me encanta que se trabaje un poquitín tensionado porque siento que se ve más apretadito el punto y todo. Pero no se cerró. No se cerró, no se cerró. Sí, ya mañana empezamos el cuerpo. Yo también estoy feliz porque fue muy rápido el fondo. Este proyecto me gusta porque el cuerpo también va a ser rápido a pesar de que nos toca vuelta a vuelta, no hay forma de saltarnos mucho. De pronto sí habrá un espacio donde pueda dejar la tareita, pero no mucho, entonces sé que va a ser rápido. Sé que sí o sí es rápido. Confirmemos el rojo, ¿cómo quedó? Ay, acá me salté un punto. Sí, chicos, acá me salté un punto. Mírelo. Mírelo. Acá. Este punto no lo hice. Mírelo. Ahí está saltado. Y me di cuenta porque yo dejé el gancho ahí. Dejé el gancho ahí y vea, no lo hice. Mire, si ve la cadeneta, ahí no se desbarató ningún punto. Y era porque estaba el gancho. Quité el gancho y de una vez me di cuenta. El aumento y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28 puntos rojos de el 28 puntos rojos del pasador para allá. Ahora va del aumento, perdón. Ahora va a contar cuántos hice acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 puntos rojos. 30 puntos bajos rojos. Un aumento rojo y 28 puntos bajos rojos. Así quedó la vuelta 18. Listo, así quedó vuelta 18. Empezamos nuevamente vuelta 19. Vuelta 19. Con 2 puntos bajos amarillos. Yo empecé acá aumento, no. Evito sobremanera hacer aumento acá. Ah, pero sí lo puedo hacer en el color negro. Bueno, acá empiezo con 3 puntos bajos amarillos. Uno, dos, no, voy a hacer el aumento de una vez ahí. Listo, porque en la otra vuelta no va sino una vuelta totalmente amarilla y sin aumentos. Ya les leo qué fue lo que hice acá. Esto es la I, 2, 3, 4. Ahí ya quedó la A. Y la A, ¿para dónde es que va? Vuelta 19. Esta es la última vuelta con aumentos. Entonces dice vuelta 19. 3 puntos bajos amarillos. Ah, yo sí puedo hacer el aumento ahí. Amarillo negro. Espere, miro ahí. ¿Qué tal me queda el aumento amarillo negro? Sí, para hacer el aumento viene la orillita. Entonces queda 2 puntos bajos amarillos. Un aumento amarillo negro. Listo, me queda mejor un aumento amarillo negro. No, no me queda mejor el aumento amarillo negro. Me queda mejor el aumento ahí. Sí, para que sí se vea recogidita la... Sí, chicos, no. La única forma para que... No, toca ahí. Porque pensé que si le podía hacer el amarillo más adentro se veía mejor y no. No, ahí queda ya la A formada. No, dejémoslo así. 3 puntos bajos amarillo. El aumento negro. ¿Sí? 3 puntos bajos amarillo. El aumento negro. Y 3 puntos bajos negro. 3 puntos bajos amarillo. Empiezo vuelta 19. 3 puntos bajos amarillo. Un aumento negro. Y 1, 2, 3. 3 puntos bajos negros. Listo. Y vamos todo este amarillo. Queda un negro libre para hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos bajos amarillos. 4 puntos bajos negros.
Señora Zoila, buenas noches. La señora Zoila Pérez dice que está saludando desde Guarandá, Sucre. Bienvenida, bienvenida. Bueno, 4 puntos bajos negros. Acá, acomodo mis hilos. Gracias, señora Diolinda Meneses. 4. No, pero acá sí me convence hacer un aumento amarillo negro para que no se vea tan pequeña la I. Sí, se ve más bonita así. Colombia. Sí, ya les digo que hice ahí con la I, que me gusta más cómo se ve así. Que quede más larguita ahí arriba. Puntico negro con amarillo. Y ahora sí, el amarillo acá. Listo, ya les voy a leer, chicos. Sí, sí se ve muy bien. Se ve muy bien. Sí, está bien bonito. Entonces empezamos vuelta 19 con 3 puntos bajos amarillos, un aumento negro, 3 puntos bajos negros, 1, 2, 3, 4, 5. Un aumento negro, 3 puntos bajos negros. Acá 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos amarillos. 5 puntos bajos amarillos. Y hice un aumento amarillo negro para que me quede anchita la patica arriba, porque si no, no se iba a ver prácticamente nada. Y tejí 1, 2, 3 puntos bajos negros, 3 puntos bajos negros. 1, 2, 3, 4, 4 puntos bajos amarillos. Amarillo. Y acá 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos bajos negros. ¿Listo? Hasta ahí vamos muy bien. Volvemos. Y tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos amarillos y un punto bajo negro. 6 puntos bajos amarillo, un punto bajo negro. Y tejemos acá no, ese puntico se ve muy triste. Dejémosle los dos negros. Pero para que queden los dos negros vamos a hacer este amarillo en aumento con negro. Ese punto solito y se ve muy triste. Parece una M mal cerrada. Un aumento amarillo negro y un punto bajo negro. Ahora sí, se ve con personalidad. De hecho, creo yo que ni siquiera en aumento. Terminando esta M, siento que se puede ver los dos negros, uno sobre punto, punto sobre punto. Sí, claro que sí, la elegancia no se improvisa, muchachos. Ahora sí me quedó lindo. Entonces aquí dice que hago 1, 2, 3, 4, 5 nada más. 5 puntos bajos amarillos y 2 puntos bajos negros sin aumento. El aumento lo voy a hacer acá. Primer amarillo,
un aumento. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 4. Un aumento amarillo. Un aumento amarillo. 1, 2, 3. 5. 5 puntos bajos amarillo. 2 puntos bajos negros. Listo, ahora sí me quedó linda. Las letras hay que terminarlas bonitas. Esta vuelta para mí es una de las más importantes porque acá se define todo. Si yo hago estas letras, esta última vuelta fea, todo lo que había hecho bien se va a dañar. No va a quedar nada bonito. Entonces, estas letras sí hay que hacerlas lindas. Recuerden que no tengo una cuadrícula como tal. Tengo una imagen, pero no como una cuadrícula. Acá tenía aumento, entonces, no voy a hacer aumento ahí. Simplemente 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos bajos amarillos. 2 puntos bajos negros, 5 puntos bajos amarillos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oiga, ¿yo en qué iba? El aumento y 1, 2, 3, 4, 5. 2 negros, muy bien, 6 amarillos. Y acá 1, 2, 3, 4 negros. Y 1, 2, 3 y el aumento amarillo acá. Dos negros. 6 puntos bajos amarillos, 2, 4, 6. 4 puntos bajos negros. 1, 2, 3. 3 puntos bajos amarillos. Un aumento amarillo. Y 2 puntos bajos negros. ¿Listo? Muy bien. Y acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente 6 puntos bajos amarillos y 4 puntos bajos negros. 6 puntos bajos amarillos, 4 puntos bajos negros. Listo. 1, 2, 3, 4. Y volvemos con los amarillos. 1, 2, creo que acá son 3. Muchos más. 1, 2, 3, 4, 5. Me encantaría 6. 1, 2, 3, 4. Hay 6. Listo. Para que se vea muy lindo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Los 2 puntos amarillos. Miren, chicos, lo lindo que quedó. Colombia. Bello, bello, bello sí quedó. ¿Qué les parece? Confirmo 6 puntos bajos
amarillos, 4 puntos bajos negros, 1, 2, 3, 4 puntos bajos amarillos, 2 puntos bajos negros. Ah, no, ¿cuál es 2? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque voy es en esta vuelta. 6 puntos bajos negros y 2 puntos bajos amarillos. Listo, muy bien. Bien, se ven bonitos, no se ven los hilos por ningún lado. Parejito. Sí, muy bien. Esperen que por acá sí ya vi un rojito. Listo. Listo, listo, listo. Se ve muy bonita la frase. La M quedó muy linda. Menos mal no la terminé con un solo punto. Siento que se hubiese visto muy desagradable. Entonces, prueba error. Nos damos cuenta cómo se ve mejor. Ahí ya tengo mi respuesta. Se veía mejor terminada con 2 puntos. Este color azul, recuerden que esta es la última vuelta que lleva aumentos. Entonces, como es la última vuelta con aumentos, voy a hacer... ¿qué les digo yo? 15 puntos un aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, puedo empezar con un aumento. Vamos a hacer un aumento y 14 puntos un aumento. Ahí está. Un aumento y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y un aumento. Listo, ahí queda bien. Entonces empecé un aumento azul, 14 puntos bajos azul, un aumento azul. Listo, ahí estoy en mi aumento azul y vuelvo a 14 puntos bajos, un aumento. Vamos muy bien. Buenas noches a todos, chicos. ¿Cómo van? ¿Cómo van, muchachos? Que por ahí veo que van llegando, van saludando. Gracias, gracias. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el aumento. ¿Listo? Chicos, así vamos a terminar. Vamos a dejar la clase hasta ahí. Entonces, acá vuelvo a hacer 14, un aumento. Y termino con los azules que quiera. O sea, que si me alcanza a quedar 3, 4 azules, ya saben que son 3, 4 azules, más los que necesite rojo para 14 y el aumento. 14 y un aumento, 14 y un aumento, hasta llegar acá. Cuando llegue acá, ya me voy tejiendo toda esta vuelta con amarillo, punto sobre punto, sin hacer ningún aumento. Cuando termine el rojo, de una vez, amarillo, 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 doy toda la vuelta y me esperan acá. Esta es la última vuelta del azul, esta es la última vuelta del rojo. Entonces usted termina hasta acá el rojo y se va amarillo, 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 da toda la vuelta y me espera ahí de nuevo. Y listo, muchachos, nos vemos mañana para empezar el cuerpo. No importa cuántos puntos tenga. Yo, de hecho, ni siquiera voy a contar cuántos puntos me queda la mochila. Si ustedes tienen curiosidad, cuenten, muchachos, pero yo siento que no hay necesidad
porque vamos a empezar la mochila, pero va a llevar un solo frente. Mejor dicho, confíen que nos va a quedar muy bien. Nada, chicos, si usted siguió las indicaciones, yo creo que sí va a tener una mochila del mismo tamaño. ¿Sabe cuándo vamos a saber cuántos puntos tengo? Cuando empecemos los pasadores. Ahí sí me toca contar, ahí sí me toca aclarar cuántos puntos tengo y obviamente decirles para dividirlo y sacar los 8 pasadores. Quedó muy bonita la palabra Colombia, quedó hermoso el fondo. Cualquier cosa, muchachas, me hablan. Y nos vemos mañana para empezar ya el cuerpo. Dios las bendiga, se cuidan mucho. Gracias por la compañía.